Hola, buenos días, familia, buenos días, iglesia. Para mí es un privilegio grandísimo y una responsabilidad estar aquí delante de usted. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Les cuento que este ha sido el año donde Dios ha empezado a cumplir muchas cosas que en algún momento me permitió soñar. Quiero darle, saludar a aquellas personas que están fuera del país, que fueron parte de nuestra iglesia. Sabemos que nos ven allá en España, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país que estén. Gracias por estar ahí súper conectados con nosotros. Quiero enviar un saludo especial a mi amada amiga y hermana Yolandita, pues que te extrañamos mucho, a don Winston y pues a todas esas personas que sabemos que tienen su corazón también acá, ¿bueno? Entonces vamos a iniciar con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Ya nuestro pastor pues oró. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la matemática del cielo, cuando uno vale más que 99. Bueno, vamos a empezar. No sé si ustedes han tenido algo que de pronto tiene mucho valor para ustedes y en algún momento se perdió. ¿Sí les ha pasado? Bueno, les voy a contar una anécdota que nosotros vimos cuando yo era pequeña. Resulta que mi hermanito, que es menor que yo, algunos años, él cuando tenía más o menos 4 o 5 años, mi hermanito Alex, que está en España, que lo saludé de una vez, resulta que él le encantaban los animales, como a todos los niños le encantaban los animales. Y alguien en algún momento dejó la puerta abierta y nadie se dio cuenta. Y resulta que este chino vio un perro afuera y cogió y se fue detrás del perro y ninguno se dio cuenta. Cuando nos dimos cuenta de la ausencia de mi hermano, todo el mundo empezó a buscar. Se le han perdido las llaves, que todo el mundo debajo de la cama, debajo de las almohadas, al lado del televisor, así, o sea, nosotros buscábamos en todos lados, fuimos a la terraza, fuimos a todos los cuartos, en los closets, porque los niños a veces se esconden para que uno los busque, ¿cierto? Así juegan los niños y uno se preocupa. Pues no, llevamos un montón de tiempo y no lo encontramos. Entonces todo el mundo empezó a asustarse, a preocuparse, ¿cierto? Ahí cuando uno empieza a temblar, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer, y más encima, pues yo era la encargada de la casa. Yo decía, Dios mío, ahora yo qué le voy a decir a mi mamá, yo con qué le voy a salir. Y pues claro, yo estaba asustada por mi hermanito porque era un niño pequeño. Entonces resulta que empezamos a buscarlo. Salimos a empezarlo a buscar por los barrios, tiempo más o menos de 40 minutos o una hora pariendo, lo encontramos. Resulta que se había ido lejos detrás del perro, ¿sí? Más o menos, sí, como una hora, y una señora lo había visto solito y pues lo tenía ahí. Y bueno, qué descanso el que tuvimos, ¿cierto? O sea, tremendo. ¿Sí les ha pasado? O sea, espero que no les haya pasado porque es terrible, ¿sí? Bueno, vamos a leer una historia que la vamos a conectar con lo que yo acabo de decir. Y vamos a leer en Lucas 15, del 1 al 7. Vamos a leer. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que ha perdido hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciendo, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
tremendo, ¿cierto? O sea, a mí me pareció esta historia espectacular y empecé a verla de una manera totalmente diferente como la había visto. ¿Por qué razón? Porque, bueno, vamos a hablar un poco aquí. Hay una temática y es que resulta que Jesús está reunido, ¿cierto? Y entonces aquí dice que estaba con los fariseos, ¿cierto? Y dice que también estaba con, bueno, ahí habla de otro grupo. Entonces dice que él estaba reunido a la mesa sentado, ¿cierto? Pero que habían alrededor de ellos muchos pecadores y ellos estaban comiendo. Recordemos que la mesa es un lugar importante donde tú compartes con la familia, ¿cierto? Donde tú compartes con las personas que son importantes. Pero resulta que este grupo de religiosos empezó a criticar a Jesús, ¿cierto? Ellos empiezan a criticar a Jesús y vemos que empiezan a murmurar, ¿cierto? Bueno, este hombre recibe a los pecadores, ¿cierto? Y come con ellos, o sea, para ellos eso era algo inconcebible porque ellos se creían las personas, ¿cierto? Era un símbolo, ellos se creían que ellos eran las personas y cumplían la ley como se decía. Y en la ley se decía que uno no debía de meterse con pecadores. Pero ¿qué pasa acá? Que ellos no comprendían, ¿cierto? Como el por qué Jesús lo hacía, o sea, cuál era el propósito de Jesús, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí, hay también dos escenarios y es el del pastor. Entonces Jesús empieza a contarles una historia, ¿cierto? Y él empieza a decirles que, bueno, hay un rebaño de ovejas, entonces dice que si llega una de las ovejas, ¿cierto? Y se pierde, el pastor tiene que dejar a sus 99 ovejas e ir por aquella que se perdió, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver por qué era tan importante y por qué Jesús toma este ejemplo. Resulta que Jesús toma este ejemplo porque para esa época, en ese contexto, los pastores tenían un papel muy fundamental, o sea, era muy importante el papel de los pastores. ¿Por qué razón? Porque los pastores eran los que se encargaban de cuidar el rebaño, ¿cierto? De todas las personas y resulta que las ovejitas eran el sustento de las familias. Entonces, si se perdía una, pues imagínense, ¿cierto? Más encima, el pastor reconocía a cada una de sus ovejas. O sea, para él eran importantes. Él les ponía su nombre, él las cuidaba. Él tenía que caminar largos kilómetros, ¿cierto? Para poderles suministrar comida a las ovejitas, ¿cierto? Él también entendía que las ovejas corrían peligro, ¿sí? Que si se llegaban a venir depredadores como osos, leones, animales que pudiesen hacerle daño, ¿cierto? Podían comerse las ovejas, ¿cierto? Entonces él tenía que tener un cuidado especial con todas las ovejas, ¿sí? Entonces ahí era importante cuando Jesús les estaba enseñando que él nos veía y que él veía a esas personas con las que él compartía como esas ovejas que en algún momento se habían perdido, se habían extraviado del camino del Señor. La otra eran las ovejas. Las ovejas resulta que en el contexto de las ovejas son un poco torpes, ¿cierto? Eran un poco distraídas y resulta que si las ovejas se salían del rebaño, ¿sí? Dice la palabra de Dios que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo reconocen, pero si las ovejas se llegaban a distraer, pues resulta que se podían perder y era muy difícil que las ovejas pudiesen volver al rebaño, ¿sí? Entonces por eso era tan importante el papel de este pastor, porque este pastor tenía que ir y buscarlas porque era importante. Entonces el papel del pastor era un papel de responsabilidad, ¿sí? Era un papel de cuidado, de protección y de provisión. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí vamos a ver entonces que inicia la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces aquí vemos lo que inicia la gracia de Dios, que es como de alguna manera se empieza a explicar, ¿cierto? Todo este contexto,
¿cierto? Entonces, bueno, aquí vemos que Jesús elige esta imagen porque Él tiene un propósito con nosotros. Dice el Salmo 23:1, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta declaración es una declaración de confianza y provisión, ¿sí? Aquí David empieza a mostrar que aquel que crea este versículo, este salmo. Aquí David empieza a mostrar también a Dios como ese pastor que cuida, que protege, que provee, que sostiene, ¿cierto? Porque sabía que las ovejas se podían distraer y se podían ir. Vamos a ver en Ezequiel 34, 11 al 12, dice, Dios mismo promete, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Bueno, aquí este pasaje es muy importante porque nos empieza a mostrar, ¿sí?, cómo Dios mismo, él dice que Él nos promete, ¿cierto? Que Él dice, yo mismo iré, ¿cierto? Aquí Dios no nos está diciendo, yo voy a enviar ángeles, yo voy a empezar a buscar quién quiere ir, porque pues yo estoy ocupado y pues yo no quiero ir, o sea, yo tengo muchas cosas que hacer y de pronto no tengo el tiempo, ¿sí? Aquí podríamos pensar eso, pero miren lo bonito que Dios hace, y Dios dice, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque el Señor se apropia de cada uno de nosotros. El Señor conoce cada uno de nuestras vidas, de sus ovejitas, lo que piensa, cómo actúa, cuáles son esos problemas que nosotros tenemos, ¿cierto? Dice que Él mismo se encargará de cuidar el rebaño, ¿sí? Él sabe que el rebaño tiene necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? El rebaño tiene necesidades de amor, de protección, de que provean, de que le enseñen, de que le corrijan, porque recordemos que el pastor también daba un callado, ¿cierto? Una vara, ¿cierto? Y esa vara era pesada y él muchas veces tenía que someter a sus ovejitas, ¿sí? Entonces, aquí dice que él buscará, ¿cierto? Que Él buscará a su rebaño. Él sabe y Él conoce cada una de nuestras experiencias, ¿sí? Y yo me sentía muy identificada y yo le decía al Señor, bueno, Dios, ¿qué nos quieres hablar con esta palabra? Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que han llegado a conocer al Señor y por alguna u otra circunstancia, se van y se alejan de la iglesia, ¿cierto? Y empiezan como a pensar, bueno, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ama? ¿Por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Y empezamos a cuestionarnos muchas situaciones de las que vivimos, ¿cierto? Pero es importante que nosotros veamos el amor y el cuidado, la misericordia y la compasión con que Dios empieza a tratarnos, ¿sí? Porque Él dice, yo mismo hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no ha alejado los ojos de nosotros, o sea, el Señor no ha apartado su mirada de nosotros. Eso quiere decir que Él siempre ha estado atento a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces también dice aquí, buscaré a las perdidas y haré volver a las descarriadas. Bueno, fíjense que aquí Él dice que buscaré a las perdidas. ¿Cuáles son las perdidas? Aquellas que no conocen del Señor, aquellas que de pronto Dios les ha hablado,
Sí, el Señor ha ido a buscarlas. ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros antes de llegar acá? Fueron una, dos, tres veces, ¿sí? No sé cuántas veces te hayan hablado, ¿sí? Pero Dios te trajo, dice la palabra del Señor, que Él nos trae con lazos de ¿qué? De amor, ¿cierto? Él dice que Él nos trae y dice que yo iré y buscaré a las perdidas. Aquellas perdidas son aquellas personas que no conocen del Señor y por alguna razón están en el mundo, ¿cierto? Aquellas que no conocen de su amor, ¿cierto? Que sabe que necesitan muchas cosas y están ahí. Pero también las perdidas, aquí dice que buscaré y haré volver a las descarriadas. ¿Cuáles serán esas descarriadas? Aquellas que conocieron al Señor, ¿cierto? Y se fueron otra vez al mundo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces, o sea, se levantan muchas personas de pronto a juzgar porque pensamos así, porque nos devolvimos, pero a veces pasa que muchas veces nos decepcionamos, ¿cierto? Pasan situaciones en nuestras vidas que nos hacen alejar de Dios y como dice la palabra, nos descarriamos del camino, nos alejamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque empezamos a dejar de venir un domingo, empezamos a dejar de venir el otro domingo y así empezamos a alejarnos y alejarnos y empezamos a argumentarnos y empezamos a buscar excusas, ¿cierto? Pero el Señor dice que yo iré a buscar las descarriadas, es ese amor inagotable del Señor, es ese amor constante que Él trae, ¿cierto? Y dice que Él las va a buscar. ¿Por qué? Porque para Él somos importantes. Tal vez para muchos de nosotros somos un número más. ¿Por qué razón? Porque resulta que para nosotros la lógica de las matemáticas es esta. El 99% es excelente. O sea, estamos full, chévere, bien, ¿cierto? Pero resulta que para el Señor es al contrario, es una que se está perdiendo, porque ahorita nos hablaban, el Señor lo que quiere es que Él quiere nuestras almas, ¿cierto? Y Él sabe que nosotros nos estamos contaminando allá, ¿cierto? Que hay muchas cosas que nos atraen. Tal vez nos están atrayendo amistades, relaciones que de pronto no nos convienen, ¿cierto? Ahorita que estamos en el boom de la tecnología, ¿cierto? O sea, muchas cosas que nos pueden empezar a distraer de la presencia de Dios. Pero el Señor dice que Él va y las busca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que este es el lugar, que allá están corriendo peligros de todos esos depredadores que están buscando comérsela, ¿cierto? Que están buscando terminar con su vida. Entonces el Señor quiere, o sea, para el Señor nosotros no somos un número. Para el Señor nosotros tenemos un nombre. El Señor a nosotros nos da una identidad. Somos el reflejo de Él. Él lo que más ama es nuestra vida y Él por eso Él mismo va. Dice que vendaré las heridas y fortaleceré a las débiles. Él habla de aquellas que de pronto estamos acá sentados, venimos los domingos, escuchamos la palabra, ¿cierto? Tratamos de actuar como el Señor quiere, ¿cierto? Pero estamos heridos porque de pronto hay situaciones que nosotros no entendemos y decimos, bueno, pero es que tal persona no me saludó, porque el pastor me llamó la atención de esta manera, ¿cierto? Porque tal persona lo único que hace es criticar o juzgarme cómo me visto, cómo me peino, cómo actúo, o sea, tantas cosas, o de pronto tuve un problema, resulta que en esta semana he estado mal, he tenido como altibajos y nadie estuvo pendiente de mí. ¿Dónde está la iglesia? Cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando tengo necesidades, ¿dónde está la iglesia? Y empiezan a herir sus corazones, ¿cierto? Pero aquí el Señor dice que Él vendará las heridas y Él fortalecerá a las débiles. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que a veces en nuestra fe
somos débiles, porque Él sabe que a veces en nuestra fe empezamos a batallar. Dice que Él conoce el estado de cada oveja. Qué hermoso es esto cuando sabemos que nuestro Padre Celestial conoce nuestro estado, cuando para Él no somos indiferentes, cuando para Él lo que a mí me importa, a Él también le importa. Cuando mi dolor para Él también es el dolor. Cuando de pronto me estoy alejando mucho, Él dice, no, ¿qué te está pasando? Y busca cualquier estrategia y cualquier excusa para atraernos, ¿cierto? Entonces dice, el buen pastor, el buen pastor y la gracia. Entonces vamos a mirar Juan 10, 11, 14, dice, Jesús, yo soy el buen pastor y el buen, gracias, sí. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Bueno, eso es algo de lo que yo hablaba ahorita y esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, ese es el amor que Dios me conoce, ¿cierto? Que para Dios no soy indiferente. Entonces, aquí también dice que el pastor, ¿cierto? Se convierte en cordero, pero que Jesús va más allá, ¿cierto? O sea, resulta que, no tengo el versículo, ¿sí? Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Pero dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bueno, resulta que aquí Jesús nos está mostrando cómo Él, además de que era pastor, ¿el qué hace? Él empieza y se convierte también en esa oveja, ¿cierto? Porque recordemos que las ovejas, además de ser importantes y ser el rebaño, ellas también tenían que dar la provisión para que el sacrificio, ¿cierto? Para que Dios pudiese expiar nuestros pecados, ¿cierto? Y para que Dios nos pudiésemos acercar a Dios sin mancha. Resulta que nosotros con pecados no podemos acercarnos al Señor. Entonces el Señor, ¿qué nos está demandando acá? Nos está demandando y nos está el Señor Dios demanda que alguien provea como tal el pecado de sus hijos, ¿cierto? Y aquí el Señor es tan amoroso que Él dice, bueno, yo no quiero que paguen mis hijos, yo les voy a proveer un animal, ¿cierto? Les voy a proveer una oveja, ¿cierto? Pero este cordero va a ser un cordero inmolado que no va a necesitar de alguna manera otra vez que sea sacrificado. Y ahí vemos cuando el Señor sacrifica todo lo que Él ama, ¿cierto? Por nosotros. Él se hace cordero, Él conoce, ¿cierto? Pero Él también se hace una oveja, un cordero, que dice la palabra de Dios que Él es llevado al matadero y Él es entregado por nosotros. Entonces, aquí es el valor de la oveja, de esa oveja que se da a sí mismo por cada uno de nosotros. Bueno, gracias. Entonces, bueno, a Dios, ¿cierto? A Dios también le importa cuán necesitado esté. Entonces, Él dice que el retrato de su amor verdadero es buscarnos y perseverar en el amor. Dios no renuncia. Fijémonos que Dios hace lo posible, ¿cierto? Para seguirnos cuidando. Él hace lo posible para sostenernos, ¿cierto? Él hace lo posible para que nosotros no renunciemos a todo lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, su amor, ¿qué hace? Su amor es constante, ¿cierto? Su amor nos rescata, su amor es inagotable. Él no regresa. Démonos cuenta que en la parábola Él empieza a hablar y él empieza a decir, en Juan, ¿cierto? Que Él se va y Él busca su oveja, ¿cierto? Y Él busca su oveja y resulta que Él dice que Él no vuelve hasta que no la ha encontrado.
¿cierto? Él empieza a rescatar como todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y él dice que él persevera. ¿Cuántos han visto a un Dios que persevera por nosotros? Él no se cansa de buscarnos, Él no se cansa de ir y estar tocando y tocando y tocando nuestra puerta. Y Él es un Dios tan caballeroso que Él no nos afana, ¿cierto? Él obviamente quiere que nosotros lleguemos a los brazos de papá y lleguemos otra vez al redil, porque Él sabe que mientras nosotros estemos afuera, pues vamos a tener que pasar situaciones difíciles y Él no quiere que las pasemos, ¿cierto? Pero Dios siempre va a buscar insistentemente que nosotros podamos hallar su presencia y que nosotros podamos buscar. Entonces aquí vemos a un pastor que no le importa cuántos kilómetros tenga que ir. Él va y busca su oveja perdida, ¿cierto? Porque él la busca insistentemente. Su amor es constante, ¿cierto? Su amor es inagotable. Él quiere cumplir su propósito para con nosotros. Entonces, Él nos da un amor que restaura con ternura. Cuando Él encuentra la oveja, ¿cierto? Aquí vemos en la parte final, ¿cierto? De Lucas, ¿cierto? Dice que él encuentra la oveja y ¿qué hace? Él encuentra la oveja y resulta que Él se pone feliz, ¿cierto? Él se pone muy feliz, ¿cierto? Y Él empieza a decirle a todos que se alegren y se gocen con Él porque Él encontró la oveja perdida. Resulta que Dios en su misericordia, Él no empieza a recriminarnos. Bueno, ¿usted por qué se fue? Usted, yo le dije, ¿cierto? Yo le dije, ¿para qué se iba por allá? No, Dios no hace. Dios no es la persona que Él dice, el que se va no hace falta y el que llega no estorba, ¿no? Para Dios no aplica, en Dios no aplican esas cosas. En Dios no aplica el que tú te vayas y no hagas falta, tú haces falta. ¿Por qué? Porque Dios te dio dones y talentos que él te los dio solamente a ti y me los dio a mí, y Él no lo dio con un propósito especial, y es para que nosotros le sirvamos a Él, ¿cierto? Entonces todo lo que Dios nos ha dado es importante para Él, para Él es importante y hace falta en la iglesia, ¿cierto? Pero para Dios también, Él dice que Él no recrimina porque Él no te empieza a decir, oye, ¿por qué fuiste tan tonto? ¿Por qué te fuiste para allá? Si yo te había dicho, ¿cierto? Igual Dios no tampoco nos va a decir, no, pues Él me va a necesitar, pues que venga cuando me necesite. El día que llegue, pues ahí vamos a mirar y vamos a arreglar cuentas, ¿no? ¿Cierto? Dios no dice eso. Dios está esperándonos, ¿cierto? Con los brazos extendidos, dice la palabra de Dios también en el hijo pródigo, que es, digamos, que la parábola que le sigue a esta, ¿cierto? Entonces, Dios, mira, cuando tú te vas, a Dios no le importa si te fuiste, o sea, Él no te va a recriminar, no va a empezar a juzgarte, y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. A veces cuando una persona se va y se aleja digamos que de la iglesia, a veces nosotros empezamos a decir, uy, si veo que no ha vuelto fulanito de tal, si ve que no ha vuelto, uy, ¿qué estará haciendo? Eso malo se mundaneó. Yo por ahí lo vi en unas fotos tomando y por allá en una fiesta bailando. Uy, yo lo vi haciendo tal cosa. Y si vio que por ahí como que se consiguió una novia o un novio, uy, lo terrible. Se le olvidó todo lo que había aprendido en la iglesia. Y a veces nos falta la compasión y nos falta la misericordia de Dios. Y Dios dice que nosotros debemos de ser como Él. Pero eso solamente muchas veces se queda en la Biblia, pero yo creo que eso es en otras iglesias, acaso no pasa, ¿cierto? Y resulta que la oveja descarriada, la que se fue, la que se perdió, pues ya no quiere volver porque, uy, no van a empezar a preguntarme que yo por qué no volví. Uy, no van a empezar a decirme que yo qué estaba haciendo, que por allá, y a preguntarme un montón de cosas, yo mejor no voy por allá.
No, yo mejor recibo acá en la iglesia. Y uno empieza a alejarse y alejarse. Pero eso no es lo que quiere que Dios hagamos. Dios quiere que nosotros seamos compasivos, que cuando llegue una persona que pronto hace rato que no vemos, lo abracemos, lo hagamos sentir en casa. ¿Se acuerdan que hizo el padre del hijo pródigo? Él dice que él mandó a hacer una fiesta, ¿cierto? Y que resulta que él lo abrazaba, y yo me imagino que ese hijo pródigo no llegaría así muy limpio, oliendo a rico, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque es que el pecado nos contamina, nos ensucia. Pero yo me acuerdo esa charla que nos dio Jimmy, ¿cierto? Hace 8 días, que decía corazón limpio y manos sucias, ¿cierto? Aquí podemos ver el reflejo, cómo nosotros tenemos que untarnos de esa compasión, de esa misericordia, de ese amor, de ese reflejo de Dios, ¿cierto? Que debemos de reflejar a Dios sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, porque el mismo Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros que estamos sentados acá, a veces por un montón de cosas, ni siquiera buscamos a Dios en la semana, ¿cierto? Y nos pasan un montón de cosas y a veces estamos alejados de Dios y venimos y como que nos sentimos desubicados, ¿cierto? ¿Cuánta compasión nos falta para ir a buscar a aquellos perdidos? Por eso es tan importante lo que el pastor nos está empezando a implementar con Jimmy, con Carolina, que es sobre evangelización, ¿cierto? De tener ese reflejo de Dios, de ir y predicar, ¿cierto? De ir y llevar el mensaje a aquellos que no lo han escuchado, ¿cierto? Ya de irnos a ensuciar, de tener ese corazón, ¿cierto? Del amor de Dios, de la compasión de Dios, del reflejo de Dios, de que si alguien, ustedes saben que yo estoy con los niños y cuando yo me reúno los lunes con los maestros kids, entonces empezamos a decir, bueno, tal niño no ha venido, tal niño, tal cosa pasó con tal niño y no ha venido. Entonces, en algunas ocasiones, entonces cogemos el teléfono y llamamos, hola, ¿cómo estás? Hemos notado que no has venido, te hemos extrañado mucho, ¿sí? ¿Por qué no has vuelto? Eso es la compasión. Oye, mira, no has mandado el devocional, porque ustedes saben que con los niños tenemos que enviar el devocional, ¿cierto? Entonces empezar como a sentir esa necesidad de, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Será que necesita que yo ore por él? ¿Será que necesita algo? ¿Será que yo tengo que pagar el precio como decían esta mañana los que estuvieron en la clase? ¿Será que yo tengo que pagar el precio y pagar el precio es, venga, no ha vuelto, de pronto necesita algo? De pronto yo lo puedo buscar y de pronto, bueno, no se lo puedo dar yo, pero puedo mirar cómo hago para dárselo, ¿cierto? Eso es ir a buscar, eso es ir a untarse, eso es tener amor, eso es tener misericordia, eso es decir, oiga, Dios me dio a mí una responsabilidad porque yo también soy pastor, ¿sí? O sea, Dios nos va a usar a nosotros. Miren, nosotros no estamos acá calentando una silla de gusto y de chévere, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. O sea, nosotros estamos acá para servir y nosotros, obviamente el Señor va y Él dice que Él va, pero resulta que el ir Él es usar sus herramientas y las herramientas son sus manos, son sus pies. Nosotros somos los pies del Señor, nosotros somos las manos, nosotros somos la voz, decía esta mañana Juan en la clase, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que ir. Si de pronto estás acá por primera vez, el pastor te trajo. Si de pronto llevas mucho tiempo sin venir, el pastor te trajo. Cada uno de nosotros, démonos cuenta que en algún momento un buen pastor fue por nosotros. Yo le agradezco a Dios con todo mi corazón por aquella mujer que usó como pastor. En su momento más difícil y en su momento más oscuro, me compartió desde la palabra del Señor. Les cuento algo rápido. Cuando yo conocí del Señor, yo iba a cumplir los 15 años. ¿Y cuántos saben que uno a los 15 años está feliz y alegre, queriendo conocer el mundo y experimentando, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el Señor dice, no, venga para acá, que usted es mi ovejita, ¿sí? Y yo le agradezco al Señor. Resulta que estábamos pasando por un momento bien difícil, porque mi hermano había tenido un bebé
¿sí? Y resulta que ese bebé estaba supremamente hermoso, tenía 3 meses, y en un momento a otro se nos enfermó. No supimos qué pasó, tocó hospitalizarlo. Resulta que el bebé de mi cuñada y de mi hermano fallece, ¿sí? Entonces, en un momento de nosotros querer ayudar, entonces mi mamá me dice, váyase para la casa de su hermano y acompañe a su cuñada, ¿sí? Porque estaba pasando por un momento bien, bien difícil. ¿Cuántos sabemos que a veces desprendernos, ¿cierto? De un hijo, ¿cierto? De esta manera duele, es difícil, porque a ella no se le había ido, o sea, se le había ido, o sea, el Señor se lo había dado, pero a sí mismo se lo había quitado. Y yo le agradezco al Señor con todo mi corazón porque aún ella en medio de su dolor, de su momento más difícil, del momento más negro que ella tenía, tuvo el coraje, ¿cierto? La sabiduría y la gallardía de decir, no me voy a soltar de las manos de Dios. Señor, si tú hiciste eso por algo será. Dios, no entiendo, porque ella decía, no entiendo por qué lo hizo. Pero fuimos a la iglesia a alabar a Dios y me llevó a alabar a Dios. Y yo le agradezco y amo con todo mi corazón a esa mujer, porque usó un momento difícil, ¿sí? ¿Quién sabe si Dios había traído a esa persona, ¿cierto?, a sus vidas para que yo conociera, porque tal vez yo nunca hubiese ido o de pronto con ella, ¿cierto? Pero Dios usó ese momento difícil de mi familia para que yo conociera y para que yo le sirviera al Señor, porque he tenido momentos donde me he ido, donde de pronto he dejado de buscar a Dios, pero he visto a Dios ahí todo el tiempo conmigo, todo el tiempo guardando mi vida, todo el tiempo hablándome. ¿Y a cuántos les ha pasado como que tienen un paso adelante y un paso atrás y un paso adelante, y el Señor empieza a hablar y Él trae personas a hablarte, Él trae personas a traerte con sus lazos de amor? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, iglesia. Hay momentos donde vamos a pasar momentos difíciles, ¿sí? Pero eso no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de seguir predicando. Nosotros no podemos ser egoístas y creer que porque nosotros escuchamos y ya somos salvos, ¿sí? Entonces, ¿y el resto qué? ¿Cuántas personas hay afuera y cuántas sillas tenemos vacías, cierto? ¿Cuánto hemos dejado el corazón de Dios? Entonces, bueno, es el celebrar. La palabra de Dios dice que Él se alegra, ¿cierto?, cuando una de sus ovejas se arrepiente, ¿cierto? Y hay fiesta en los cielos, ¿cierto? Cuando Él dice que Él se alegra más por una oveja que se arrepiente que por las 99 que están sanas. Recordemos que nosotros necesitamos la presencia de Dios y Dios va a aquellos que necesitan la presencia de Dios, porque los médicos son para aquellos que están enfermos, ¿cierto? Uno va al médico cuando tiene un dolor de estómago, cuando le duele la cabeza, cuando tiene un problema, ¿cierto? Uno no va al médico cuando está bien, obviamente no. Resulta que así es Jesús también es un médico. ¿Y Jesús qué hace? Jesús va donde el enfermo, ¿cierto? Donde el que necesita ayuda, ¿cierto? Así es Dios con nosotros. Ese pastor va a aquel que necesita ayuda, va aquel que necesita esperanza, va aquel que necesita una palabra, va aquel que dice, uy, necesita que yo lo abrace, que yo le diga que lo amo, que le diga que yo lo extraño, que estoy preocupado por las cosas que él necesita. A ese Dios va, porque Él sabe que el rebaño que está seguro está bien alimentado, tiene palabra, ese rebaño está fortalecido, Él sabe que no van a ser un poquito torpes y se van a ir. No, el Señor necesita ir por aquellas que están perdidas. Entonces, nosotros tenemos que tener ese llamado de urgencia también y de ese llamado de urgencia a ir por aquellos que necesitan, a hablar, no importa que sea nuestra familia. A veces Dios también se preocupa, a veces nosotros no tenemos problemas, necesidades, todo anda bien, todo anda cool, ¿cierto?
pero también el Señor se preocupa por aquel que todo anda bien, porque por ahí dicen que cuando uno ve todo bien es porque todo está mal. Miren, algo que yo he aprendido es que tú puedes que no tengas nada, ¿sí? Pero si tú tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. O sea, solamente Dios basta para sostenernos, ¿sí? Y cuando nosotros no tenemos a Dios, pero lo tenemos todo, a veces es no tener nada, porque todas esas situaciones nos hacen ver que de pronto necesitamos, lo único que necesitamos es a Dios. La palabra de Dios también nos dice que Él, todos los que estéis cansados y cargados, venid a mí, que yo los haré descansar, ¿sí? La palabra de Dios dice, a veces estamos cansados de muchas cosas, de muchas situaciones, nosotros necesitamos ir al pastor. Bueno, el pastor también dice que él cargaba, ¿cierto? Sobre sus hombros, ¿cierto? Las ovejas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Señor quiere cargar con nuestras luchas, que Él quiere cargar con nuestro peso, con todas esas cosas que de pronto nosotros cargamos para que nos sintamos aliviados. El Señor va, venda, cuida, protege, restaura, porque muchas veces lo que nosotros necesitamos es esa restauración del Señor. Amén. Bueno, no sé si igual me acompaña. Sí, entonces el propósito de Dios es que nosotros nos podamos gozar con el cielo, ¿sí? Que no es nuestro propio gozo, sino es el gozo del Señor, ¿sí? Que es encontrar lo importante, ¿cierto?, del redil en la presencia del Señor. Y escuchar que Dios hace fiesta por aquel que fue encontrado, por aquel que se perdió, pero ha vuelto. ¿Listo? Entonces, bueno, le damos gracias a todos aquellos que están allá, ¿cierto? Que estuvieron con nosotros, que escuchan nuestras prédicas. Los bendecimos. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga. En una próxima oportunidad nos encontraremos.